Creo que todos hemos tenido una emoción que es común para toda la humanidad y se denomina miedo, ¿no? El miedo como emoción nos paraliza totalmente. El miedo es una emoción que se origina a partir de un pensamiento, ¿sí? O sea, hay un pensamiento que origina toda una gran cantidad de síntomas, ¿sí? Que nos activan estructuras cerebrales como la amígdala cerebral que hace parte del sistema límbico y realmente nos pone en evidencia, ¿sí? O nos hace dar cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos. El miedo entonces se origina de un pensamiento. Eso quiere decir que el miedo, sí, el miedo como origen es un pensamiento. Nosotros regularmente podemos tener miedo a todo lo que pase afuera, a una situación de peligro en el cual nos sintamos amenazados, pero a veces, incluyendo no existiendo una experiencia que sea que sintamos que nos ataca, sentimos el miedo, sentimos ese pánico, ese terror, ¿no? Entonces, hoy para hablar un poco del miedo, ¿sí? Tengo que hablar desde un pensamiento, porque realmente todos los miedos se originan a partir de los pensamientos. Es así de sencillo, ¿sí? Eso no lo venimos o no lo entendemos hasta que realmente lo vivimos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito entonces de ese temor. ¿El miedo qué es? El miedo en sí, y ya lo han descrito muchos autores, yo también estoy de acuerdo, el miedo en sí es un miedo a morirnos. Y les voy a explicar por qué. Todos tenemos ese miedo constante a la muerte. Hace un par de días estaba hablando con una colega médico. Me dijo, no, Camilo, yo no le tengo miedo a morirme, yo le tengo miedo es a la enfermedad. Ok, perfecto. Yo uno de los miedos más profundos que vi sí fue el miedo directamente a la muerte, porque la vida me mostró el otro lado y me mostró la muerte, directamente me mostró la muerte. Y eso me causó demasiado pánico durante algunos meses y tuve que aprender a trabajar con ese mismo miedo, con ese mismo caos, que tiene muchísimas enseñanzas. La idea es que empezamos a verla. Pero entonces vamos a volver con todos los miedos. Yo les he dicho, el principal miedo es el miedo a la muerte y todos lo tenemos. Así que tú digas que es que yo le tengo miedo a una enfermedad, que es que yo le tengo miedo a quedar abandonada, que es que yo le tengo miedo a terminar con mi esposo, con mi esposa, con mis amigos, yo tengo miedo a quedarme sin trabajo, yo tengo miedo. Todo eso se resume en esto que les voy a decir el día de hoy, que se llama el miedo a la muerte. Porque es que el miedo a la muerte, ¿qué significa? El miedo a la muerte significa es un miedo a dejar de ser. Eso es lo que nos han enseñado siempre. La muerte, incluso nosotros en la carrera médica, de manera inconsciente, trabajamos para, digamos, algunas enfermedades se pueden combatir y lo hacemos de esa manera para evitar la muerte, ¿sí? Pero en general estamos tratando de evitar todo el sufrimiento, todo eso que nos conduzca hacia la muerte, lo estamos tratando de trabajar, como médicos lo hacemos, ¿sí? Y no tiene absolutamente nada de malo. Pero sin embargo debemos desmitificar un poco ese concepto de muerte, ¿no? Ahora, estamos hablando específicamente del miedo en general, ¿no? El miedo a todo. Estamos hablando que el miedo es un pensamiento y el miedo básicamente lo que te lleva es a evaluar principalmente, entonces, ¿a qué le tengo miedo? Miedo a la muerte. Entonces, ¿yo por qué presumo que todos los miedos se derivan al miedo a la muerte? Porque la muerte para nosotros es sinónimo de dejar de ser, ¿sí? O sea, tú le tienes miedo a dejar de ser. Entonces, tú le tienes miedo a la muerte en tu relación, miedo a la muerte en tu trabajo, ¿sí? Miedo a que deje de ser un trabajo para ti, miedo a que no recibas dinero, miedo a que te abandonen. O sea, es un miedo a dejar de ser. ¿Sí? Entonces, en sí todos los miedos del mundo se derivan en dos. Uno, que es el miedo a dejar de ser, ¿sí? Y el otro miedo muy importante es a no llegar a ser, ¿sí? Entonces, son básicamente los mismos miedos que nos acompañan a nosotros como humanidad. Son esos dos miedos. Y realmente esos dos miedos se derivan de unos pensamientos que se originan de una mente que es totalmente disfuncional. Increíblemente, tenemos que empezar a ver, ¿sí? Que independientemente del miedo se origina un pensamiento, o sea, el pensamiento es el que origina el miedo, ¿sí? Lo que les decía, puede ser que vengan cosas de afuera, ¿sí?
alguna experiencia que te cause un poco de miedo o de ansiedad ante lo desconocido, y cuando pasa se acabó ese miedo. Pero sin embargo hay muchas personas que hoy en día, ¿sí?, han tenido y hemos tenido que lidiar con una experiencia que es desagradable, que son los trastornos de ansiedad. Entonces, a pesar de que afuera no haya nada, la mente humana, a través de ese sistema que se conoce con el nombre de sistema límbico, que es un cerebro reptiliano, un cerebro primitivo, maneja todas esas emociones y hace un circuito neuronal que se llama secuestro amigdalino. El secuestro amigdalino es cuando una estructura de ese sistema límbico, que se llama amígdala cerebral, que es un núcleo de sustancia gris que está profundo en el lóbulo temporal, que es básicamente la originadora de toda esa sensación de miedo, de todos esos pensamientos que se vuelven autorrecurrentes, ¿sí?, para nosotros. Entonces empieza a trabajar y se llama secuestro. ¿Por qué? Se llama secuestro porque, como su nombre lo indica, no sale de un bucle, o sea, sigue dando la misma vuelta, ¿sí? Entonces se activa esa zona, ese sistema límbico, y el neocórtex, o sea, la corteza cerebral, que es lo que nos hace ser lógicos, decir, oiga, pero afuera no está pasando nada, ¿por qué estoy sintiendo todo esto? ¿Sí? Es la que no toma el control directamente sobre ese sistema límbico. Esta es la parte neurofisiológica del miedo. Es algo muy sencillísimo, muy, muy sencillo para empezar a hablarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante para nosotros? Entonces, importantísimo. 1, la identificación del miedo. Identifica primero el miedo. Entonces es importante que sepas que se origina de una mente disfuncional. Los pensamientos, para los que no entienden un poquito esto, cómo hay personas que pueden vivir con depresión, cómo hay personas que pueden vivir con ansiedad y no pueden salir tan fácilmente. Entonces, lo que generalmente las personas que nos acompañan nos dicen mucho, ay, deje de pensar en eso, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan, no es que lo podamos dejar de pensar, es que ese tipo de pensamientos se origina de manera automática y se origina gracias a una mente que se llama la mente subconsciente, ¿ok? Es una mente que funciona de manera automática, así como les decía en algunas charlas pasadas, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de originar esos pensamientos de manera automática, no es que nosotros la queramos, porque yo creo que nadie quiere vivir con un mar, o sea, con una idea que lo torture tanto, ¿sí?, como es una idea a la pérdida o al no llegar a ser. Entonces, definamos eso primero antes de seguir con esto: el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es eso, es una idea a la muerte. Entonces, ya definimos la muerte para nosotros. De pronto, más adelante les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia con esos episodios que se llaman muerte, tanto de mis pacientes como también en mi vida diaria, y he tenido que aprender mucho de esto, ¿ok? Bueno. Pero por el momento entonces vamos a definir. Todos en el mundo tenemos el miedo a morirnos, el miedo a dejar de ser o el miedo a no llegar a ser, en lo que sea. Le puedes poner el apellido que sea, ¿ok? Pero para que sepas que todo se origina a partir de un pensamiento que es disfuncional. Ahora, otro miedo que tenemos muy importante es el miedo a nuestro propio miedo. Es el miedo a sentir nuestro propio miedo. Y aquí, ojo, porque las reacciones más importantes a ese pensamiento, porque dijimos que el miedo se origina a partir de un pensamiento, ¿sí? Puede ser que afuera no esté pasando nada, pero mi cerebro está empezando a originar pensamientos. Entonces, ojo con esto, lo que les voy a contar, ¿sí? Nosotros tendemos a hacer juicios sobre nuestros pensamientos. Lo que no me guste, no lo quiero y lo empiezo a rechazar. Entonces, todas estas ideas que nos originan el miedo son ideas que de preconceptos durante toda nuestra vida nos han enseñado a decirles no. Un pensamiento de lo que sea, que nos cause dolor, que nos cause esa sensación de que podemos dejar de ser o no llegar a ser, ¿sí? ¿Sí? Nos origina un dolor porque siempre lo hemos llevado al juicio. Siempre hemos tenido un juicio con respecto a eso. Entonces, hoy los invito a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Y es empezar a hacer algunos procesos de atención plena. El mindfulness es uno de los procesos de atención plena. Y el mindfulness se puede hacer a través de procesos como la meditación, ¿sí? La meditación lo que me permite es centrarme en el momento presente y empezar a observar cada uno de esos pensamientos. Ojo con lo que les voy a decir. Tú de pronto que estás escuchando esto porque estás con pavor, estás con miedo. Si yo en este momento te puedo decir no va a pasar nada, pero en ese momento lo sientes tan personal. Porque además de que esos pensamientos vienen
cargados de un juicio negativo, y a mí me enseñaron durante mi vida que eso lo tengo que rechazar lo que más pueda, ¿sí? Además de todo eso me lo estoy tomando personal. Y es que la mente subconsciente no es que sea algo personal, ¿sí? No es que tengamos un problema con eso, no es algo personal, es algo que tienen todos los seres humanos. Y así como tú también estás pensando, porque tú estás tomándolo, yo sé, en este momento estás tomándolo como algo personal, esto me está afectando, es a mí, ¿por qué, Dios mío? Incluso hasta buscas chamanes, buscas videntes que te expliquen quién te está haciendo una brujería, ¿sí? Lo has hecho, lo has pensado, porque es una sensación muy desagradable, ¿sí? Y entonces estás buscando explicaciones en otro lado, ¿sí? No hay más explicaciones. Este pensamiento, quiero que sepas que te da la apertura para empezar a trabajar en algo muy importante. Y eso eres tú, ¿sí? Ese trabajo que tienes que hacer, eres tú, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo te lo estoy diciendo. Y te lo estoy diciendo no como médico, te lo estoy diciendo como paciente también, porque tuve que empezar desde ceros y empezar a trabajar. Y trabajé muchísimo, ¿sí? Hasta darme cuenta de muchas cosas que te estoy comentando el día de hoy. Entonces, no importa dónde provenga ese miedo, incluso. Pero si te das cuenta, el miedo y ese pensamiento que te da bucles, que es repetitivo, siempre tiene la misma idea. Pero quiero que sepas una cosa para empezar a trabajar en ese. 1, no juzgues. Trata de no juzgarlo como negativo o como positivo. Las ideas no son esas, ¿sí? Los pensamientos positivos en este momento no sirven. De que yo puedo, sí, eso es motivacional. Pensamiento positivo de no voy a pensar en eso, solamente te está llevando a rechazarlo un poco más. Entonces la idea y lo que yo te estoy pidiendo es no lo rechaces, ¿ok? No lo vamos a rechazar. Vamos a observarlo a través de un proceso de atención plena. Meditación, por ejemplo, nos ayuda muchísimo, ¿sí? Pero estar en el momento presente. En el momento presente a mí me aterriza esa mente subconsciente, que ya le vamos a llamar ego. La mente subconsciente originadora de todo este automatismo de pensamiento se denomina ego en muchas corrientes filosóficas, ¿sí? Que no significa absolutamente nada, pero en este momento me está causando una disfunción bien importante. Entonces, lo primero es no juicio, acéptalo como parte de tu vida. Si tú logras aceptar estos pensamientos de una manera más amable, ¿sí? Sabiendo que no es contigo, no te lo tomes nada personal. Este pensamiento no es solamente contigo, es con muchos seres humanos. Hoy en día, el trastorno más importante que hay y que está yendo creciendo en una intensidad impresionante es la depresión y la ansiedad. Entonces no lo tomes personal, esto le está pasando a muchísima gente en todo el mundo y posiblemente nos está empujando a que empecemos a ver las cosas de otra manera, a empezar a despertar nuestra conciencia, ¿sí? Para llevar este mundo a un mejor camino, ¿sí? A eso nos está empujando, pero hay que trabajar. ¿Listo? Bueno, muy bien. No juicios, acéptalo. Todo lo que rechaces, y escúchame bien, todo lo que rechaces como pensamiento se va a volver cada vez más grande. Entonces, a medida que yo lo esté rechazando, diga no me gusta, no lo quiero, ¿sí? Se va a volver más grande, ¿vale? Y así a pesar de lo que cueste, dile que sí. Porque parte de la aceptación y no el juicio es decirle a cada pensamiento que sí. El pensamiento de pérdida de lo que sea, decirle que sí. ¿Sí? Una mente tranquila, una mente en calma, que es lo que me lleva a los procesos meditativos, los procesos de mindfulness, ¿sí? Me permite a mí tener una claridad y una calma en este momento para que llegue el pensamiento y logre autoobservarlo, porque esa es la otra clave: no juicios, aceptación y un proceso de autoobservación. Tú no eres el pensamiento está naciendo de manera consciente y fíjate, siempre te lo has tomado muy personal y te lo tomas personal porque además es una voz en tu cabecita que tiene tu misma voz, la misma voz que has usado durante toda tu vida y te habla de eso y uno lo escucha. Los pensamientos pueden venir, bien sea de manera auditiva o de manera visual. Cualquiera de los dos, ¿sí? Te puede mostrar como una pantalla y una imagen o puede venir como forma de pensamiento con tu voz, pero ninguno de esos eres tú. Y de pronto más adelante vamos a hablar un poquito sobre el origen del pensamiento, para hablarles un poco sobre eso que es la mente subconsciente. No juicio, aceptación. Si lo rechazas, aumenta. ¿Listo? Autoobservación del pensamiento. Obsérvalo como esa nube que viene, ¿sí? Obsérvalo.
Y si viene con esa gran intensidad, esos pensamientos necesitan ser expresados. Y si tú no permites que sean expresados, ¿sí? Solamente vas a empezar a acumular energía, acumular. Entonces, esos pensamientos están pidiendo una pista de aterrizaje para que tú le permitas ampliar el espacio y permitas que cada uno de esos vuelos empiece a aterrizar. ¿Sí? No va a pasar absolutamente nada, te lo estoy diciendo yo. Acuérdate lo que les he dicho. 97% de las cosas, de los pensamientos que se producen en una mente subconsciente, no ocurren nunca. Nunca. Yo diría un poco más del 97 incluso. ¿Sí? Todo lo que esa mente subconsciente ansiosa empieza a producir no ocurre absolutamente nunca. Entonces, hoy te invito a eso. No juicio, aceptación. No hay que rechazarlo. Esto no te lo tomes personalmente, por favor, ¿sí? A veces hay que incluso abrazarlo y darle la razón. ¿Por qué les damos la razón? Uno, porque entendemos que no es real. Entendemos que están ahí, que son de origen de una mente disfuncional, ¿sí? Pero que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, a veces hay que ampliarles todo el espacio de tu sala. Invítalos, obsérvalos, permite que se expresen. Permítelos con toda la intensidad, así te mueras del miedo. Porque también hay una cosa, sentir el miedo al mismo miedo. Nos da muchísimo miedo empezar a sentir nuestro propio miedo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy la invitación es esa, no juicio, aceptación, no rechazo, observación a través de un proceso de autoobservación. Ese pensamiento no eres tú, pero no lo vamos a rechazar. Necesitamos abrazarlo, amplíale todo el espacio. Sé que tienes miedo, yo también lo tuve. Tuve miedo al mismo miedo, miedo a que realmente ocurriera eso que me estaba diciendo, todo eso en mis pensamientos. ¿Sí? Pero amplíale todo el espacio de tu sala, el espacio de tu casa, permítele la entrada, permítele que se exprese. ¿Sí? Y cuando tú permites que se exprese, que venga con toda la fuerza y le dices sí, le permites, le dices, ¿sabes que sí? Lo que tú digas, sí, perfecto. Vas a ver la manera como esa gran cantidad de energía se empieza a disipar y empieza a desaparecer. Este es un proceso que necesita tiempo, necesitas acompañamiento. Y si consideras que necesitas acompañamiento, búscalo por encima de todo, ¿vale? Acompañamiento profesional me refiero a eso. ¿Listo? Empieza a trabajar. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar en nosotros. Sí se puede. Yo estuve en una condición muy fuerte de temor, de terror, de ansiedad. Pero sí se puede vivir de una mejor manera y llevar la vida en esa paz que todos estamos buscando, que para mí, a partir de ese momento, fue lo más importante y es a lo que me dedico, a enseñar esto. Así que, tranquilo, nunca ningún pensamiento significó absolutamente nada. Así que dejémoslos que sean. Que vengan y que se vayan.